El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, Conversando con Luis Hermes. Es un placer para mí tener esta oportunidad de llegar a sus hogares. Esta noche vamos a conversar sobre algunos temas que le van a causar o le están causando al presidente electo, al outsider, problemas. Y cuidado, vaya a ser, como dicen, que se mate el tigre y se asustan con el cuero, con la piel. Abelardo ha dicho tantas cosas, ha prometido tantas cosas que ha dividido al país. Y si de hecho con las elecciones pasadas, donde él, como un outsider de la derecha, la ultraderecha, logró que aproximadamente 13 millones de colombianos, y basta decir que es la votación más grande en la historia de Colombia, más de 26 millones de colombianos votaron, de los 41 millones que tenían posibilidad de votar. Si bien es cierto que él sacó casi 13 millones de colombianos, no es menos cierto que la izquierda sacó una votación idéntica a la del 13 millones de votos. Quiere decir que la diferencia está en un poquito más de 250.000 colombianos. Y que, entre otras cosas, uno de los viacrucis de Abelardo, que tendrá que atender la comisión de acusaciones, por una razón que voy a explicar aquí, si es que eso tiene asidero, es la demanda a su elección que presentó un abogado y de la cual ha venido expresando el presidente Petro sobre las irregularidades, aunque en el conteo y reconteo no se encontró absolutamente nada, que ha expresado el señor expresidente de la República y que ha presentado también un abogado sobre el hecho que después de que se cerró la lista de colombianos inscritos en la registraduría para la votación, aparecen más de 800.000 personas que se inscribieron. Eso es una parte que no está muy clara y que me imagino será parte de lo que tiene que atender el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, en principio, rechazó esa demanda para que la arreglaran, no por vicios de forma, la arreglaran, la han vuelto a presentar y pareciera ser que no sé qué va a pasar, pero si en ánimo de discusión
el Consejo de Estado dijera que hay razones ¿qué pasaría con la posesión? Cosa que no creo vaya a pasar. Solamente estamos hablando de un hipotético. En este caso, la Corte, el Consejo de Estado podría aplicar medidas cautelares si fueron solicitadas, como por ejemplo no reconocer la credencial que el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional hizo a nombre de los colombianos, de entender que las elecciones se fueron correctas y que las mismas las ganó el doctor Abelardo del Espriella. Pero si, como ocurre en Colombia, el proceso sigue, pero Abelardo ya es el presidente de la República, ya no será competente del Consejo de Estado. Eso habría que llevarlo, en ese caso, pienso, a la Comisión de Acusaciones, si eso tiene algún sentido. Porque ya el presidente tiene una investidura y su juez natural ya es el que obra como fiscal, es la Comisión Octava o la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que lo acusa ante el Senado de la República, y el Senado determinará si encuentra razones para ello o no razones. Yo no quiero entrar en qué pasaría allí, bueno, eso no lo voy a. Entonces ahí ya tiene una parte de su vía crucis. Y el país se está comportando por la misma actitud del presidente, con divisiones profundas, atacando desde el odio, desde la avasallar, de querer someter al otro y de condenar todas las políticas que este gobierno ha venido realizando. Pienso que por allí el presidente electo va equivocado. Pienso que tiene que tomar una dirección. Porque cuando él dice que va, cuando él dijo, cuando era candidato, que va a destripar a la izquierda, porque son sus enemigos, no creo que ese sea el sustento y el soporte que va a sostener como presidente de los colombianos, porque ya es presidente de los de izquierda, de los de derecha, de los de ultraderecha, de los del centro, de los de izquierda, de los que no son de nadie, de los que no pertenecen a ningún partido, y de los 17 y de los demás de 17 millones o 15 millones de colombianos que no votaron. Él es el presidente de Colombia y constitucionalmente representa la unidad nacional. Aquí en este programa expresamos sobre el hecho del juramento que tiene que hacer como presidente de los colombianos para defender la vida y la honra y los bienes de todos los colombianos. Pero cuando juró en Estados Unidos, juró defender a los Estados Unidos de Norteamérica, aún en contra de su propio país, y que de ser posible, si estas situaciones se diesen, tomar las armas contra su propio país. Ahí hay una dicotomía muy complicada de ética que tiene que resolver, pero que los colombianos han pasado de agache. Eso no importa, eso no es nada, eso no va a ocurrir.
A mí me parece que allí en eso se pisotea la Constitución. Otro problema de Abelardo es que él dijo que iba a gobernar con los que nunca han estado en el Estado, con los que nunca han mamado de la teta del Estado. Pero no es cierto. La gran mayoría, el 90% de su gabinete, no son los nunca, son los siempre, que siempre han estado en el Estado, que como él, siempre han mamado de la teta del Estado, porque él ha tenido contratos con el Estado. Tuvo contratos con el Estado. Pero de todas maneras, el doctor Abelardo del Espriella es el presidente electo democráticamente de todos los colombianos. Y queremos que le vaya bien a él, porque si le va bien a él, le va bien a Colombia. Queremos que haga las cosas bien, que extienda su capacidad, que extienda la mano para todos los colombianos, porque es un mandato constitucional. Porque como presidente de los colombianos está llamado a buscar la reconciliación y la unidad de los colombianos. ¿Qué va a destrozar la JEP? Que tienen que ver con todo eso, de la búsqueda del acuerdo de paz con todo el mundo. Tendría que reformar la Constitución, porque uno de los artículos de la Constitución reza que es un deber y es un derecho de él como presidente buscar la paz. Un deber y un derecho, buscar la paz. Y por eso todos los presidentes, Virgilio Barco, Belisario Betancur, el doctor Gaviria, el doctor Samper, el doctor Pastrana, el doctor Uribe, el doctor Santos, buscaron la paz. Que no la alcanzaron totalmente, pero cumplieron con su deber de buscar la paz, porque es un deber y un derecho para que todos los colombianos podamos vivir en paz. Y porque él no puede destrozar todo lo que se ha hecho en paz, así lo diga. Hay mandatos constitucionales que blindan actuaciones que ya se hicieron frente al acuerdo de paz. Volviendo al caso, en lugar de que como presidente de la República, y parece que él no estaba preparado mucho para esto, lo primero que él tenía que hacer una vez electo con su ministro del Interior, que no es de los de nunca, el doctor Rodrigo Lara, hijo del inmolado Rodrigo Lara Bonilla, en paz descanse, era buscar cómo lograr con acuerdos, porque todos los presidentes, aunque nunca han tenido la mayoría, siempre han tenido, por lo menos en el primer año de gobierno, la presidencia del Senado de la República. Él, en lugar de buscar una armonía con su más cercano amigo de la derecha,
el doctor Uribe, lo que hizo fue presentar un propio candidato de él para la presidencia del Senado. Y por supuesto, lo que nadie esperaba, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Lo que nadie esperaba era que Uribe, después de haberle hablado con Abelardo y pedirle que nombrara, que ayudara con sus 4 voticos que tenía para el Senado de Salvación Nacional, que fue quien lo acompañó y lo inscribió, para que se eligiera a un amigo de Centro Democrático, porque Centro Democrático, tan pronto como del Espriella gana la presidencia, se declara como partido de gobierno. Si se declaró como partido de gobierno, era su amigo. Y el hombre le dijo que él tenía su propio candidato al Senado de la República. Pues Uribe, con una metáfora, pues si no voy a tener posibilidades, pues vamos a tener que trabajar como abejitas, obreras, y vamos a ver cómo es la cosa. Pues ocurrió lo que nunca se pensaba que fuese a suceder. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Uribe se une con Pacto Histórico, quien lo creyera, Pacto Histórico, y con otras fuerzas muy pequeñas, minoritarias, y gana el pulso al señor Rodrigo Lara, el ministro que fue inclusive presidente de la Cámara de Representantes, que no es de los de nunca, sino los de siempre, porque ha estado en el gobierno, ha estado en el Estado, perdón, ha estado conoce de la política y se dejó ganar el pulso. Pues bueno, Uribe le demostró, y como el que dice, si usted me viene a torear, pues vamos a ver cómo es la pelea, porque una cosa es que usted sea un outsider, inclusive Rodolfo Hernández, sin ninguna posibilidad, sacó 10 millones y pico de votos, que no era abogado, que no sabía nada, estaba tendido todo para eso, porque el país quería voltear a la derecha. Inclusive hubo un momento, hasta que Vicky Dávila tenía una gran posibilidad de llegar, era un outsider también, que se desmoronó. Y ese es el primer revés, la primera cruz de Abelardo del Espriella, que no pudo poner su presidente en el Congreso de la República. Y que si bien es cierto, Centro Democrático sigue siendo un partido de gobierno, no es menos cierto que el Centro Democrático no hubiera logrado la presidencia del Senado y entonces del Congreso si no hubiese sido por la ayuda, por la votación, que mostrando su voto le dijo Pacto Histórico, mire, queremos ayudarte en esto. Y le ayudaron para que Abelardo del Espriella no tuviera la presidencia. Ese es el primer golpe duro para Abelardo, porque muchos programas y muchos proyectos de gobierno se presentan en el primer año, porque hay una amistad entre el gobierno y el pueblo para resolver lo que se está planteando o por lo que X o Y persona llegó a la presidencia de la República. No va a ser muy fácil,
si él impone cosas que se consideran por pacto histórico que son intocables, porque pacto histórico de alguna manera puede cobrarle a Centro Democrático el hecho de haberle dado la presidencia. Lo otro viacrucis, podríamos decir, de Abelardo de la Espriella, y también creo que sufrió otro revés, tiene que ver con lo referente a la elección del Contralor General de la República. Cuando Abelardo llega y gana la presidencia, ya se habían hecho la convocatoria, ya estaban seleccionados los 10 candidatos. Ya esta tarde, ya perdiendo todo lo que había perdido con la presidencia del Congreso, Abelardo manda un documento, una demanda para tratar de aplazar y que no se reconozcan los candidatos que ya están preseleccionados. Bueno, el Consejo de Estado no aceptó las condiciones. Quiere decir que allí también es otra derrota de Abelardo de la Espriella, porque el Congreso de la República en pleno, Cámara y Senado, elegirá al Contralor General de la República, que es quien tiene que ver con el control de todos los recursos públicos, de toda la finanza, de todo lo fiscal del país. De tal manera de que ahí tiene otro golpe muy duro. Otro golpe duro que sufrió el abogado, el gran penalista, el Abelardo de la Espriella Lawyer, es que él dijo que él se iba a posesionar en un cantón o en un cuartel militar. ¿Cómo es que Abelardo no sabía, un abogado tan connotado, de que el presidente de la República legalmente no se puede posicionar en una guarnición militar? Tendría que estaríamos en guerra, que no sé, alguna situación muy caótica que se hubiera presentado, que no hubiera más donde presentarse, que no estuviera la Corte Suprema, y entonces se podía posicionar con 2 abogados, con 2 personas, con 2 testigos, y ahí no dice dónde. Pero estando el Congreso funcionando, es muy claro lo que dice la Carta Constitucional. El presidente de la República se posesionará ante el Congreso de la República. ¿Y quién es el Congreso? El Congreso es un constituyente derivado. ¿Y a quién representa? Al pueblo. Porque es que el presidente es electo es por el pueblo y para el pueblo. El pueblo entrega mediante el voto su poder para decir que X o Y persona lo debe representar. Y por eso es que representa la unidad nacional. Y además, ¿cómo es que Abelardo, el gran penalista, no tenía conocimiento que constitucionalmente el presidente de la República es el comandante en jefe de la fuerza pública, que está integrada por las fuerzas militares y las fuerzas policiales? Quiere decir que hasta antes de posesionarse, el comandante de la fuerza pública es el presidente que está al mando. Tercera embarrada, pues. La cuarta embarrada del gran presidente de la República es que expresa que se posesionará en Popayán.
cuando ya se da cuenta que no se puede posesionar en un cuartel militar. Pero no se da cuenta que en Popayán no están las condiciones de transportes aéreas para viajes internacionales y muchísimos viajes nacionales, que el aeropuerto no puede recibir a tanta gente, al rey de España, una comisión de los Estados Unidos, algunos presidentes de la República, Noboa, no sé, el de Chile, Kass. ¿Cuántos presidentes que van a venir? ¿Cuántas delegaciones que le van a llegar? Otra embarrada. Y entonces decide trasladar su posición a Cali, donde ha hablado mal, retemal, en una forma grosera y irrespetuosa. Habló del alcalde, lo trató de cobarde, de no sé qué, bueno, de todo. Habló de la gobernadora, habló mal de todos las autoridades. Y viene a torear a un pueblo donde perdió. Abelardo del Espriella sacó aquí una votación muy inferior a la que sacó su contendor. Quinta cagada. Entonces, no va a ser la posición en el público, sino que lo va a hacer en la universidad. Que de hecho, algunos estudiantes han manifestado su inquietud por la realización. Para muchos es un orgullo que se haya tomado el escenario, el mejor de Latinoamérica, con capacidad para más de 2.800 personas en su escenario primario y unas 1.800 en el escenario, en el auditorio secundario, para que se pueda posesionar el doctor Abelardo del Espriella. Pero pone a Cali, pone a la universidad en un problema del traslado de cuánta gente para acordonar todos estos sectores de por acá. Tiene que moverse todo el Congreso de la República. Me parece muy bien la descentralización. Excelente. Pero si hubiera posicionado en el Congreso de la República y luego viajar a cualquier cantón, cuanto militar, cualquier guarnición militar donde hubiera querido, porque eso es lo que tiene que hacer. Él tiene que investirse como comandante en jefe de la fuerza pública. Yo tengo acá, y lo quiero presentar porque me parece que es importante, interesante, porque ahí está, hay muchas cosas de las que Abelardo del Espriella dijo y que quiero que queden, porque yo no tengo ese documental que presenta la puya. Es un documental de 30 minutos sobre quién es Abelardo del Espriella y qué es lo que ha dicho, para que ustedes lo guarden para lo que va a pasar. Pero quiero terminar, antes de empezar lo de la puya, es que Abelardo dijo que en 30 días, sí, los narcoguerrilleros, según él, la FARC, el ELN y todos los demás grupos, no se entregan, los va a acabar. Qué lástima que Abelardo no pueda mandar a sus hijos a la guerra, porque quienes van a morir son los hijos del pueblo, los hijos de los campesinos, que son los que van a la guerra. Es bueno hacer la guerra con los hijos de otro, no con los míos, porque él se encierra en una cabina, como lo han visto, por seguridad, pero quiere mandar a los hijos del pueblo a que los maten. Veamos el documento de la puya, porque me parece muy importante
está en YouTube, pero yo lo tengo aquí para que mis seguidores lo puedan ver, y agradezco a la Puya que haya esto como todo lo que hace este documento. Miremoslo. Abelardo de la Espriella es el tipo que vino a ponerle sabor a esta campaña presidencial. ¡Firme por la patria! Un hombre renacentista que es abogado, escritor, empresario y hasta tenor. Un patriota que dejó su vida idílica en Europa para rescatar a este pobre país. Dejé una vida apacible en Florencia, Italia, y regresé a la patria para asumir el reto de salvarla y reconstruirla. El guerrero de Dios que viene a iluminar a Colombia en su momento más oscuro. Porque yo he sido el único candidato que ha puesto primero a Dios en este debate electoral. El Tigre. Después de que lo conociéramos como el abogado de algunos de los casos más mediáticos de Colombia, de la Espriella decidió lanzarse a la política y hoy tiene muchos chances de llegar a la presidencia. ¿Cómo hizo este outsider para colarse entre los primeros de las encuestas? Hoy venimos con un tamal costeño, o mejor dicho, un pastel traído directamente desde Córdoba. Abramos el expediente de este candidato. Primera parte, nace una estrella. Abelardo de la Espriella creció en una familia de bien de Montería. Su papá, también abogado, ha sido diputado, notario, candidato a gobernador y amigo de Álvaro Uribe. Abelardo tuvo una infancia idílica en la costa. Tuve una niñez muy feliz, una niñez maravillosa. Era una especie de Tom Sawyer, porque me la pasaba en el río, me la pasaba jugueteando en la finca con animales. Ah, y también se la pasaba divirtiéndose con gatos. Como ya no me pueden demandar, puedo confesarlo. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Cosas de niños. Desde pelado le gustaban las cámaras y los micrófonos, con decirles que a los 12 años ya había hecho sus pinitos en radio y televisión. Porque Abelardo de la Espriella es un tipo histriónico, extrovertido, alegre, el clásico bacán del Caribe. Gente que lo conoce dice que él es un tipo frentero, leal, auténtico. Un man muy disciplinado cuando se propone algo. Lo que visualiza prácticamente lo consigue, y él lo ha dicho. Yo todo lo que estoy haciendo hoy lo visualicé cuando era un pelado de 18 años. También nos contaron que no es un tipo de medias tintas, que si tiene una postura, de ahí no lo mueve nadie, y que es muy hábil argumentando. ¿Es que hay algo que no haga bien este hombre? Segunda parte, el abogado más famoso de Colombia. De la Espriella estudió Derecho, decidió ser penalista y abrió su propia firma, De la Espriella Lawyers Enterprise. Y si uno revisa su carrera, se encuentra con que este man ha defendido, representado a todo tipo de clientes, desde gente del jet set hasta condenados por delitos graves, para que vean el amplísimo rango que tiene este abogado. Entre sus clientes han estado Diez Maloff, Rocío Arias, Eleonora Pineda y Jorge Caballero, condenados por parapolítica. David Murcia Guzmán, el creador de la pirámide DMG, con la que estafó a más de 190,000 personas y lavó plata. Jorge Pretelt, ex magistrado de la Corte Constitucional y amigo personal de Abelardo, condenado por exigir un soborno para favorecer una tutela. Gente de la farándula criolla como Natalia París, Silvestre Dangond, Lina Tejero. Políticos como Dilian Francisca Toro, Álvaro Uribe y Oneida Pinto. Y el ex empresario Alex Saab, el aliado de Nicolás Maduro que acaba de ser deportado a Estados Unidos, que presuntamente participó en operaciones de lavado de activos y que dijo ser amigo de su ex abogado. Pero Abelardo no solo representa a gente conocida, también fue el abogado de la familia de Rosalvira Celi, la mujer que fue asesinada en el Parque Nacional en el 2002, y de Natalia Ponce de León, que fue quemada con ácido en 2014. Estos casos hicieron que hoy la ley castigue con mucha más fuerza este tipo de delitos. Y Abelardo dice que eso fue prácticamente gracias a él, a su incansable defensa de las mujeres y a que la Cámara lo ama. Y nosotros somos fieles guardianes de esas sentencias porque no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se burle la ley. O sea, el trabajo de Natalia Ponce, de la hermana de Rosalvira, de las congregaciones
congresistas y feministas que pedalearon esas leyes fue una bobadita comparada con la lucha del tigre. Alguien que trabajó con él nos contó que Abelardo toma esos casos para elevar su imagen, porque es muy bueno para venderse a sí mismo. Además, sabe que muchos lo critican porque entre sus defendidos hay varios que son los propios criminales. Abelardo dice que todo el mundo tiene derecho a la defensa y que un abogado no es su cliente. Esa es una discusión que se ha dado por los siglos de los siglos. Amén. Y sí, De la Espriella no es el primero que ha representado gente complicada en Colombia, ni tampoco es un delito que lo haya hecho. Pero ningún abogado está obligado a aceptar cualquier caso. La cosa es que hoy él es candidato a la presidencia. Y es paradójico que haya defendido al mismo tipo de gente que hoy dice que va a perseguir. Comprometo solemnemente a combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia. Ah, pero hace unos años los recibía como clientes con una sonrisa grande y la billetera abierta. Él mismo ha dicho que su trabajo como abogado lo hizo millonario. Es que así se hacen los hombres exitosos. Plata es plata. Tercera parte, el rey Midas italo-costeño. Hablando de plata, si de algo alardea Abelardo de la Espriella es que él es un empresario muy próspero, que tiene jet privado, viñedo en Italia, mansión en Miami, que le gusta la buena vida y se la puede dar porque se la ha ganado. Sibarita, iconoclasta y hedonista. Dice que su bufete de abogados fue tan exitoso que le dio para meterse en otros negocios. En Colombia tiene una empresa para manejar sus bienes, otra que se dedica al sector inmobiliario, otra de licores con Silvestre Dangond y una casa de modas, para que cualquiera pueda vestirse como el tigre por la módica suma de 4 milloncitos de pesos, sin sombrero fedora incluido. El dinero se hace, pero con el estilo se nace. Pero no solo se asocia con cantantes famosos. Según una investigación de La Silla Vacía, en sus negocios tienen participación empresas de familiares de un condenado por promover grupos paramilitares, de un exgobernador destituido e inhabilitado por el cartel de la hemofilia, y del cuestionado empresario que era dueño de un apartamento que el presidente de Ecopetrol compró a precio de huevo. Pura gente echada pa'lante. De la Espriella también se precia de ser de los nunca. Eso significa que nunca ha recibido plata del Estado. Escúchenlo. Nosotros, los nunca, los que nunca hemos vivido la teta del Estado. Pero vean que según registros públicos citados por Cuestión Pública, su firma de abogados ha tenido 12 contratos de distintas entidades del Estado por más de 3.000 millones de pesos, o sea, un par de botellitas de vino de Abelardo nada más. El primero fue en 2018 con el Fondo de Adaptación por 600 millones y los más recientes se firmaron este año con la Alcaldía de Barranquilla por 357 millones y con la Gobernación del Atlántico por 100 millones. Todo esto mientras él anda en campaña diciendo que es de los nunca. Como que ese outsider está bien insider. Cuarta parte, el tigre de cristal. Abelardo siempre se muestra como un tipo un man seguro de sí mismo y que no se despeina con nada, excepto cuando alguien osa criticarlo. ¿Qué fue eso del búho ese que oí? ¿Qué cosa es esa? A ellos están seguramente manifestando algún desacuerdo con alguna respuesta. Pero eso sí me gustaría que me lo expliquen, porque, a ver, ¿qué parte de combatir el crimen no les gusta? Él me ha dicho imbécil, minimí. Es que lo eres, Sí, mira. lo eres. Y como grita eunuco Vicky. mental, eso es lo que eres tú. Eso es lo que Homúnculo. pasa. Y cuando son los periodistas los que lo cuestionan, Abelardo saca su faceta de bully y tira a ofender. La ética no tiene nada que ver con el derecho, fue una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo, ¿se puede gobernar sin ética? Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero ¿para qué pelea con los periodistas? No, yo no estoy candidato? peleando. No pelee con la- Esa fue una yo no frase estoy peleando. que Lo que dijo. pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname. ¿Cómo se puede decir que un presidente instigó un crimen por sus comentarios violentos y al mismo tiempo decir que a la izquierda hay que erradicarla y destriparla? Pero le pido que no responda por la cuarta ascensión de la palabra de destripar. ¿Por la cuarta qué? La cuarta ascensión de la palabra Acepción. destripar. Sí. Es acepción, no ascensión. Perfecto, porque le quiero recordar que en este país la guerrilla y los paramilitares han erradicado y destripado seres humanos. ¿Cómo se puede hacer las dos cosas al tiempo entonces? Es que, hermano, que tú no conozcas el idioma no significa que yo no lo conozca. Y cuando no los insulta en vivo, les clava una denuncia, su vieja confiable. Según registros de la Fiscalía citados por la FLIP, entre 2008 y 2019, De la Espriella puso 109 denuncias por injuria
y calumnia. Alístate, abogado del Espectador. Y uno diría, ay, pobrecito Abelardo, es un perseguido por la prensa, por esos periodistas envidiosos y muertos de hambre que no tienen nada más que hacer. Pero la verdad es que la mayoría de los jueces no le han dado la razón. Y esos casos terminaron archivados porque no tenían sustento. Por ejemplo, denunció la periodista Cecilia Orozco por decirle filipichino. Y también a Jonathan Bock, exdirector de la Flip, por compararlo con Saul Goodman. Sí, el abogado defensor de mafiosos en Breaking Bad. Usted está bajo arresto. Mejor llamo a Saúl. Soy Saúl Goodman. ¿Sabían que tienen derechos? La Constitución dice que sí, y yo también. Bock había cuestionado en una columna que de la Espriella prometía borrar toda la información negativa de sus clientes en medios. Pero lo que más le ofendió a Abelardo fue la comparación con el abogado de la serie. Bock contó luego que de la Espriella amenazó con dejarlo en la calle. Empujó a su abogado, amagó con pegarle y lo tuvieron que sacar de la sala. Luego nos enteramos de que Saúl Goodman denunció a Bock por compararlo con Abelardo. A de la Espriella también le molesta que le saquen a relucir sus clientes más oscuros. Por ejemplo, Ana Bejarano escribió que él siguió defendiendo a Alex Saab cuando ya se sabía que colaboraba con Maduro para robar a los venezolanos, aunque Abelardo lo ha negado y dice que Saab se lo ocultó durante años. Bejarano también recordó que hay indicios de que una abogada de su firma sabía que iban a capturar a Saab y, oh sorpresa, él se voló antes de que lo agarraran. Coincidencias, coincidencias. Vean que Bejarano no se sacó esto de la manga. Cita investigaciones de Armando.info y el libro sobre Saab de Gerardo Reyes, director de la unidad investigativa de Univisión. A Ana Bejarano, por cierto, también la tiene denunciada. Atónito estoy. Este es un patrón del que ya nos habló mucha gente. Insultar, acosar, enlodar periodistas y hacerlos pasar por procesos desgastantes que sabe que podría perder, pero que buscan que nadie se quiera meter con él, ni escarbar en sus cosas turbias. Imagínense un presidente así. Quinta parte. ¿Firmes con los paras? Abelardo de la Espriella siempre ha sido conocido por tener posturas radicales, polémicas incluso desde los principios de su carrera. Abramos la cápsula del tiempo y vamos al 2006. Cuando reeligieron al gran colombiano y mi Cúcuta Deportivo quedó campeón de la liga. Por esa época estaba terminando el proceso de desmovilización de las autodefensas y el joven Abelardo dirigía una fundación llamada FIPAS. Según una sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra un congresista condenado por parapolítica, FIPAS, entre otras cosas, organizaba foros que habrían sido pagados por los paramilitares, algo autorizado por el gobierno, para que hablaran de su desmovilización con estudiantes universitarios. Normal. Y en esos foros también se llegó a hacer campaña política, aunque de la Espriella dijo que él no autorizó eso. Normal. Y también desde FIPAS se habría impulsado un referendo para que no extraditaran a los comandantes de la SAUCE. Normal. De la Espriella ha dicho que su fundación trabajaba en pro de la paz. Yo hice una labor de paz, la volvería a hacer, Feli, a pesar de todas las incomprensiones. Lo que no dice es que todo eso ayudó a lavarles la cara a los paramilitares, para que la gente los viera como actores políticos y que pudieran pasearse por el Congreso como si nada. De hecho, en 2008 de la Espriella dijo que se hizo amigo de los comandantes Jorge 40 y Ernesto Báez en las mesas de negociación y que Báez era el romántico de las autodefensas. Sí, el mismo que luego expulsaron de Justicia y Paz por no aceptar su responsabilidad en por lo menos 27 asesinatos. El romance está muerto. Lo mató Báez. Y escuchen lo que dijo Salvatore Mancuso el año pasado. Yo conozco a Abelardo desde que somos muchachitos y hemos seguido siendo amigos, desde hace muchísimos años. Otro conocido de Abelardo sería Hernán Íñigo Gómez. Según una investigadora de Cambio, de la Espriella habría intercedido en el pago de una deuda entre Gómez y el excomandante paramilitar alias Monoleche, como una cuestión personal. Recordemos que Gómez fue asesor de los fundadores de las autodefensas y está condenado por despojo de tierra. Pero eso no ha sido ningún impedimento para que la hermana de Gómez y su esposo sean socios de Abelardo y estén entre los que crearon su fundación de becas. Y también hay que mencionar al ex narco y financiador de paras Juan Carlos El Tuzo Sierra, a quien de la Espriella le habría cobrado 120 millones de pesos por una asesoría para Justicia y Paz que nunca le terminaron de pagar. Menos mal Abelardo dice que no es el abogado de la mafia, ¿no? Vean que él es un tipo que ha dicho cosas muy problemáticas de los paras. En una entrevista en 2008 salió con
honesto, abrimos comillas. Mancuso es mi paisano y se echó a espaldas una lucha que debimos haber dado todos los cordobeses. En el lugar de él, yo habría hecho lo mismo. Si me hubieran querido matar y extorsionar, habría sido paraco de verdad, con uniforme y con fusil. Un comentario para la posteridad. En 2018, Abelardo matizó las cosas un poquito. Efectivamente, yo dije eso en una entrevista de semana y lo sostengo hoy aquí. Si yo hubiese estado en Córdoba, abandonado por el Estado, a merced de la subversión, yo, Abelardo de la Espriella, me hubiese armado y me hubiese defendido antes de dejarme humillar. Por supuesto que las autodefensas se equivocaron con el negocio del narcotráfico. Por supuesto que cometieron delitos y allí los están pagando. Me sostengo en lo que dije en esa entrevista. Y creo también que las autodefensas le han hecho mucho daño al país. Ah, bueno, ahora sí nos quedó clarísimo lo que piensa. Sexta parte: Dios, patria, familia y Abelardo. A estas alturas, todo el mundo en Colombia reconoce a Abelardo no como el abogado, o el empresario, o el tenor de la Dolce Vita, sino como el tigre. Rar. Porque ha movido una campaña en la que se presenta como el único que puede poner orden. El macho alfa que va a defender a la patria de sus enemigos. Hoy, de la Espriella es una especie de Frankenstein de la ultraderecha. Tiene un pedacito de Uribe, una pizca de Milei, una cucharadita de Trump y un chorrito de Bukele, además de la barba. Álvaro Uribe Vélez, patriota. Nayib Bukele, futuro. Donald Trump, grande. Aprendió de todos ellos y hoy se vende como la mano dura, el que va a llegar a recortar el Estado, y el outsider que no viene de la política tradicional. Si se fijan, está siguiendo al pie de la letra el manual populista que les ha servido a todos ellos para hacerse elegir. Un discurso que no es la típica retahíla de plaza pública, ladrilluda y aburrida, Cepeda, sino un show con música, baile, luces y mucha inteligencia artificial. A delincuentes, él los castiga. Esos discursos sí emocionan y llenan estadios. Ya vimos a Abelardo con el Movistar Arena a reventar. Pero ojo, porque también manipulan y meten miedo. Uno sale de esos eventos pensando que el país se está yendo al abismo, porque Abelardo dice que la existencia misma de Colombia está en riesgo. El mal, mis queridos compatriotas, habita en la casa de Nariño y es nuestro deber enfrentarlo y derrotarlo. Colombia vive sus horas más oscuras. Un gobierno que ha invertido los valores, que convierte lo bueno en malo y lo malo en bueno. Y que él es el elegido por Dios para rescatarnos. Porque no olvidemos que Abelardo le está haciendo ojitos a los votantes cristianos desde hace mucho, metiendo la idea de que esto no es simplemente una campaña política. No solamente asistimos a una batalla electoral, sino a una guerra espiritual. Y no hay forma de ganar esa guerra espiritual si no es con el pueblo cristiano. De la Espriella se ha mostrado como la oveja descarriada que volvió al rebaño, el ateo que se convirtió al cristianismo y ahora el Ciro de Colombia. Yo quiero ser el Ciro de Colombia porque quiero liberar a nuestro país de la inseguridad. Qué curioso que hoy se haga llamar como el rey persa Ciro, que fue elegido por Dios para salvar al pueblo de Israel. El mismo Ciro al que citaban en las campañas de Bolsonaro en Brasil. Deus levantou ele como levantou Ciro, grande rei. Deus levantou e falou: é Ciro que eu escolhi para que ele possa ser uma bênção para o povo. Y el mismo Ciro con el que comparan a Trump en Estados Unidos. Guy has a Cyrus quality that I believe means that he's an outsider. I said, hey man, the 45th president will be an Isaiah 45 Cyrus, and he'll be likened to Cyrus even historically. ¿Será que todos ellos son elegidos de Dios? ¿O que las campañas de la derecha usan las mismas estrategias políticas para conquistar votos? Preguntas que uno se hace. Abelardo ya ha visitado y orado en varias iglesias cristianas. Anda diciendo que como presidente pondrá primero a la familia y se vende como el candidato de los valores tradicionales. Pero le pidió a una periodista en vivo que opinara sobre su ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércala y dime qué ves ahí. ¿Qué se ve? ¿Qué se muestra? Acércala, hazle zoom. No, sí, mi amor, pero ¿qué más ves? No gracias, Nariño. No seas tímida. ¡Aleluya! Y este man no solo se está ganando los votos de la ultraderecha con su testimonio cristiano, sino también porque es un candidato con posturas radicales. Yo soy de derecha, pero de la derecha pura y dura. Este país requiere mano dura contra el crimen. Tanta negociación, tanta habladera. No, señor, mano dura contra el crimen. Como cuando defiende que la gente en Colombia debería poder portar armas y perseguir delincuentes. Pero sí, yo creo en el porte de armas con responsabilidad. Las armas no son malas per se, son malas dependiendo de quién las porta. O cuando ha normalizado el cuento de que hay que destripar y erradicar a la izquierda. Dijo erradicar y destripar.
No, pero, a ver, te estoy diciendo erradicar y destripar a la izquierda. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significa erradicar? Erradicar, tú no puedes erradicar por la vía democrática un pensamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Enfrentándolo, ganándoles, haciéndoles pagar por el desastre que han generado en Colombia. O cuando dice que hay algo malo con las familias diversas. Porque es que la familia puede ser un señor que se cree gato con una señora que se cree loro. La familia Terian. Hermano, no. La familia tradicional, eso no lo voy a conciliar ni lo voy a negociar con nadie. Firmes por la patria. Siempre y cuando la patria no sea atea, no tenga ideas de izquierda, no salga con maricadas y se la pase con una pistola en el cinto. Séptima parte. El de los nunca con los de siempre. Abelardo quiere que ustedes crean que él no tiene nada que ver con los políticos tradicionales. Porque yo no vengo de ningún partido, no le debo favores a nadie, no pido permiso a ninguna élite, no tengo dueños. Somos los que nunca nos arrodillamos, los que nunca nos rendimos. Creo que eso lo hemos escuchado antes, pero ¿dónde? De hecho, así ataca a Paloma Valencia. Ellos están haciendo una política que es válida en la democracia, que es con los políticos y las roscas de siempre y tal. Nosotros estamos haciendo una política diferente. Nosotros somos los únicos outsiders de esta campaña. Ah, pero antes le habría pedido pista al Centro Democrático. El doctor Abelardo de la Espriella llegó 6 meses después de haber empezado el proceso de precandidatos en el partido. Pidió entrar, estatutariamente ya no se podía. Semanas después dijo que nunca había querido ser parte del Centro Democrático. La extrema coherencia. Veamos quiénes son los nunca que andan marchando con el tigre. Los Char, los dueños de Barranquilla y Atlántico, nombrados en investigaciones por presunta compra de votos. Hay un candidatito costeño que queremos apoyar, que a pesar de que está solito, no tiene partido político, hoy en las encuestas está empatado con el hombre del gobierno nacional. Enrique Gómez, senador electo, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y nieto del presidente Laureano Gómez, que ha usado su partido Salvación Nacional para impulsar a Abelardo. Mauricio Gómez Amín, muy cercano a César Gaviria y congresista por el Partido Liberal, que renunció al Senado para dedicarse de lleno a ser el jefe de debate de la Espriella. Ernesto Macías, excongresista uribista, que se hizo famoso por la jugadita que le hizo a la oposición cuando era presidente del Senado. Carlos Felipe Mejía, que fue senador uribista durante 8 años. Jaime Beltrán, el alcalde destituido en Bucaramanga con maquinarias en Santander. John Milton Rodríguez, ex senador cristiano que duró 4 años en el Congreso. Iván Díaz Mateus, excongresista condenado por la yidis política. Rodrigo Lara, excongresista y expresidente de Cambio Radical. Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta. Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca. Sara Castellanos, senadora electa que está moviendo todos los votos de su iglesia, Misión Carismática Internacional. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, que no puede por ley apoyar a nadie, pero cuyo movimiento respalda al tigre. Y de ñapa están Wilson Ruiz, Ernesto Lucena y José Manuel Restrepo, que fueron ministros de Iván Duque. Se le colaron algunos siempre en la campaña de los nunca. Octava parte, el adulto responsable de la campaña. Hablando de José Manuel Restrepo, recordemos que él también es la fórmula a la vicepresidencia de Abelardo. Restrepo fue ministro de Comercio y de Hacienda de Iván Duque, o sea que le tocó estar al frente de la reactivación económica y pilotear las finanzas del país en medio de la pandemia. Es un defensor del libre mercado y de fortalecer a los privados. Todo esto les da tranquilidad a los empresarios porque Restrepo ya sabe cómo funciona un gobierno. Además, viene de la academia, fue rector del CESA, del Rosario y de la Universidad EIA. Para muchos, él es el que le da mesura, orden y sensatez a la campaña. Eso tiene sentido porque nos dijeron que a Abelardo le gusta rodearse de gente experta en los temas que él no domina. Pero a Restrepo ya se le está pegando el de la Espriella Style. ¿Para qué sirve un vicepresidente? Claramente no sirve para montar en helicóptero. Yo no voy a montar en helicóptero. Yo respeto lo que la Constitución establece, pero me parece que los niños merecerían tener un padre y una madre. Muchas veces por hablar solamente de los derechos de las minorías, se nos olvidaron los derechos de las mayorías. A diferencia de otros presidentes que tienen a sus vices... Tuvieron la oportunidad, quise que este documental, este espacio lo tomara la puya porque tiene un documental muy interesante, histórica, sobre lo que ha dicho el nuevo presidente de los colombianos. Es para que les sirva a ustedes, para que en el transcurso de estos 4 años, que será el presidente de la República, que inclusive
Petro no lo hizo, pero ya están hablando de una reelección de Abelardo de la Espriella, sin haber empezado. Es decir, de una reforma constitucional. Ahí se los dejo. Ustedes guarden este programa, porque el tiempo es el mejor consejero y nos dirá si nos va muy bien, qué es lo que queremos con el nuevo presidente que se posesionará aquí cerquita, en mi universidad, la Santiago de Cali. Hemos llegado al final de este programa y nos veremos el sábado con otro, específicamente uno netamente local, que tiene que ver con el alumbrado público. Vamos a traer aquí 2 concejales o 3 para que nos hablen sobre el tema que está palpitante en el Consejo Municipal de la Ciudad Distrital de Cali. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora, ¿usted sabe dónde se encuentra su hija, su hijo, sus hijos? Si no lo sabe, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos, se nos está perdiendo la juventud. Hay que tener mucho cuidado con los niños, específicamente en el manejo del celular. La inteligencia artificial está haciendo y produciendo circunstancias de cambios que pueden ser perturbadores con la gente mala que está al otro lado del celular. Pongan cuidado, padres de familia, y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.